Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Buenos días y bienvenidos a Radar. Les saluda esta servidora Castalia Pascual y a continuación les comparto los temas que hoy abordaremos. Femicidios y medidas de protección. En lo que va de este año 2025 se han registrado 17 femicidios en Panamá, incluyendo el caso de las últimas muertes violentas reportadas en el interior del país. En varios de estos hechos, las víctimas habían presentado denuncias y contaban con medidas de protección vigentes. Un patrón que vuelve a poner en evidencia las fallas en los mecanismos de prevención y la respuesta ante la violencia de género. El brutal asesinato de una joven en Aguadulce, quien había denunciado previamente a su agresor, también revivió el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia en Panamá. Contratos, corrupción y transparencia. En la Asamblea Nacional ha sido presentado un anteproyecto de ley que busca modificar la ley de contrataciones públicas para impedir de forma permanente que personas naturales o empresas condenadas por corrupción sean contratadas por el Estado. La iniciativa llega en momentos en que se define el futuro de otras medidas que buscan combatir la corrupción en el país. Todo dependerá del interés y voluntad de los diputados. Salud y presupuesto. Después de semanas de debate en la Comisión de Presupuesto, el Ejecutivo ha reasignado los presupuestos general del Estado en base a las recomendaciones dadas en la Asamblea. Uno de los enfoques prioritarios es en materia de salud. Hoy, junto al ministro Fernando Boy y parte de su equipo, damos un vistazo a los principales desafíos en materia de salud y cómo serán distribuidos el presupuesto en medio de las enormes necesidades de nuestro sistema. Sean todos bienvenidos a Radar. Reiteramos los buenos días y bienvenidos a este Radar esta mañana de domingo 19 de octubre. Como siempre, sean todos bienvenidos para este primer bloque al que hemos denominado femicidios y medidas de protección, tomando en cuenta, como dijimos en la introducción de nuestro programa, el debate que se ha generado ante los últimos acontecimientos que alertan sobre el aumento de los femicidios en el país. Hoy en nuestro radar nos acompaña Alexandra Brenes, diputada presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. Diputada, muchísimas gracias como siempre, por el tiempo que nos regala. Se suman a esta mesa Marcova Concepción, exministra de la Mujer. Qué gusto tenerla, exministra, en este radar. Creo que es un tema apremiante y necesario del debate. Se suma a radar Ana Escobar. Ella es abogada y miembro de la Fundación Vida Mujer. Ana, qué gusto también tenerte con nosotros. Gracias. Y ante los últimos acontecimientos sí quisiera tener una breve reflexión de cómo han visto ustedes la incidencia de estos casos, sobre todo con el nivel de violencia en que se han reportado al menos los últimos dos en Aguadulce y en la ciudad de Santiago de Veraguas. Empiezo con ustedes, diputada. Totalmente, para nosotros es terrorífico lo que hemos estado viviendo, más que nada porque pasa el domingo donde todos nos impactamos al ver que se graba, sale la mamá corriendo, una herida profunda, su mamá ver esto, y entonces vuelve el martes o el miércoles, si no me equivoco, nuevamente en provincias, pero esto también nuevamente grabado, donde nadie pudo ayudar a esta chica y la verdad muere. Entonces es algo que realmente preocupa y la verdad es que los casos van en incremento y todavía nos quedamos muchísimos como preguntándonos, únicamente estamos trabajando y siendo reactivos o en verdad cuando comenzamos a trabajar en prevención. Usted, exministra, ¿cómo ve la situación? Bueno, muy buenos días a todos. Yo quisiera plantear lo siguiente. Definitivamente que los casos que estamos viendo que salen inclusive a plena luz del día, como el caso del día domingo, nos debe llamar a la acción. Creo que los procesos de intercambio de reflexión son importantes para identificar dónde están dándose las situaciones que no permiten que esas medidas de protección sean eficientes y efectivas. Y la única forma de poder identificar eso es no tener femicidios en este país. Por otro lado, me gustaría plantear lo siguiente con relación al tema de la prevención y las medidas que están establecidas en la Ley 82. Yo creo que esa es una ley que realmente recoge grandes avances en materia normativa en el país para la protección
de los derechos de la mujer y sobre todo los casos en materia de violencia de género que sufren y padecen muchísimas mujeres en este país. 1 de cada 3 mujeres de este país ha sido, es o será víctima de violencia de género. ¿Qué indica eso? Que sabemos las estadísticas, pero esas estadísticas tienen rostro, son potenciales familiares, sobrinas, vecinas, ahijadas, hijas, tienen rostro humano, son personas que de una u otra forma, cuando acuden al sistema de justicia o a los lugares para recibirla y presentar sus denuncias, tienen la valentía y el coraje para poder presentarse y decir necesito respuesta del Estado. Y si el Estado, que de acuerdo a la ley 82, tipifica claramente que es el responsable de articular acciones entre todos los sectores y entre las instituciones, necesitamos ver respuestas más permanentes, sistemáticas, porque estamos frente a un fenómeno que es sistémico y además está legitimizado en todos los sectores de la sociedad. Ana, desde el análisis que hacen en la Fundación, ¿a qué obedecería el incremento de estos hechos? Bueno, la verdad, nosotros como fundación, primero que todo, realmente estamos totalmente alarmados por el índice de violencia, porque estos últimos ataques han sido extremadamente violentos. Nosotros por lo general vemos este tipo de casos a diario, muchas veces en la fundación, pero ya los últimos han sido con mucha saña, con premeditación y con alevosía, porque realmente han sido situaciones que se han planificado. Ya el agresor iba dispuesto a cometer un acto. Entonces, realmente esto nos llama la atención porque aquí hay falta de valores, hay que ver salud mental, porque realmente todos estos factores están influyendo. Y también tenemos que ver dentro de los hogares qué es lo que está sucediendo. Porque después de una violencia doméstica que es denunciada, lo que va a continuar es un feminicidio si no se le presta la debida atención. Tengo algunas estadísticas para contextualizar y un poco actualizar cómo va incidiendo esos números que bien tú nos planteas, Ana. Vamos a compartir las últimas estadísticas hasta septiembre del Ministerio Público. Esta es data del Ministerio Público. Estas son las denuncias de violencia doméstica de enero a septiembre presentadas ante el Ministerio Público. 2022, 13.612. 2023, 13.597. 2024, 11.966. Y hasta el 30 de septiembre de este año, 11.883. Todavía no hemos sumado las de este mes de octubre. Vamos con los reportes ya oficiales de femicidios que lleva también el registro el Ministerio Público. De enero a septiembre, 2022, 19. 2023, 11 mujeres fueron asesinadas. 2024 tenemos 16 y en el 2025 hasta el 30 de septiembre 15 casos reportados. Ok, sí, desde ahorita mismo lo primero que nos estamos viendo es las primeras estadísticas que nada más están sumando las víctimas hasta el mes de septiembre, pero realmente sumamos 2 de octubre, estamos llegando a un total en femicidios en el año de 17 víctimas y realmente todas fueron muertes violentas. Entonces, está marcando realmente que tenemos que prestarle la debida atención y tenemos que trabajar en medidas preventivas, tenemos que trabajar. Y nosotros como fundación siempre abogamos a trabajar iniciando desde los chicos, desde las escuelas, porque ahí es donde vamos a empezar a romper patrones de conducta para que entonces podamos identificar esos posibles maltratadores más adelante, porque allí es donde podemos canalizar la violencia. Ministra, usted mencionaba la ley 82. ¿Qué cosas puntuales establece la norma? Porque no es que no tengamos leyes que nos protejan, existen. ¿Y qué cosas puntuales no se estarán cumpliendo que da como resultado este incremento? Quiero enfocarme en elementos de propositivos que están establecidos y tipificados en la norma. Y me gustaría resaltar algo que habla sobre el tema del establecimiento de redes locales de atención para la prevención en situaciones de violencia de género. En este momento sería importante hacer una revisión de cuáles son aquellas necesidades o apoyos o colaboraciones que se requieren para activar a nivel nacional
que las autoridades locales tengan las herramientas necesarias para activar ese mecanismo que está establecido en la Ley 82. Eso por un lado. Pero quiero resaltar algo importante. Hay competencias del Ministerio de Salud. Esto está tipificado en la norma como un tema de salud pública. Hay competencias desde el punto de vista del sector laboral, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Es un conjunto de acciones donde hay una corresponsabilidad distribuida en la Ley 82, donde todas las instituciones tienen competencias de acuerdo a sus roles para abordar este tipo de situaciones, tanto de carácter preventivo, también cuando ocurren las situaciones de violencia y las víctimas van y acuden a buscar ayuda. Y quiero resaltar algo ahí brevemente. Esas redes locales necesitan articulación en la comunidad, porque la autoridad local tiene un contacto directo con la comunidad donde es elegido. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que buscar unas maneras de articulación, pero también están las universidades, por ejemplo. ¿Qué rol pueden ejercer las universidades en materia de docencia, en materia de sensibilización a las estudiantes, a los estudiantes que se presentan ahí día a día para su crecimiento y formación profesional? Esto es un tema que como sociedad lo tenemos que abordar todos los sectores. Y entro, por ejemplo, en el sector privado. El sector privado está incluido también como responsable, al igual que los medios de comunicación, como actores estratégicos para comenzar también a derrumbar estas barreras y estos estereotipos donde la mujer es cosificada, donde la mujer, o sea, en ese momento y en esos espacios de violencia, amenaza, chantaje, de distintas formas, y cada vez están evolucionando a otras esferas. ¿A qué me refiero con otras esferas? La violencia en los espacios digitales. Correcto. ¿Cómo podemos abordar eso? Los jóvenes, porque las edades comprendidas en los casos de violencia están en el rango entre 18, 20 y 39 años, población joven, que generalmente pudiera estar, no todas, pero una proporción importante dentro de los espacios educativos y de universidades. Entonces, es articular esos esfuerzos que, pese a que no se cuenten con los recursos, que ese es un tema que creo que también valdrá la pena brevemente conversarlo, necesitamos voluntad, compromiso y disposición de resolver problemas, a pesar de que no contemos con recursos presupuestarios que necesitamos hoy día. La Ley 82 establece una serie de herramientas, pero estos casos que estamos reportando y que han generado el debate se da en medio de una circunstancia que generó otro debate, y es el recorte presupuestario al hoy Ministerio de la Mujer y la decisión del gobierno de desaparecerlo y devolverlo al paraguas del Ministerio de Familia. Gracias por traerlo a la mesa, Castalia, porque esta fue una de mis primeras reuniones cuando una vez soy presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Busqué de una vez reunirme con la ministra actual, Niurka, para conocer principalmente cuáles eran los recursos con que contaban, los programas que tenían, los centros de atención integral, saber cómo este recorte presupuestario iba a impactar de pasar de ser un ministerio a una secretaría con el MIDES. Lastimosamente, nosotros en nuestra reunión pudimos ver todos los números, hablábamos principalmente de 39 mujeres que habían sido albergadas dentro de los centros, y que para nosotros, aun cuando es un número que puede ser bajo, porque es un número bajo con la cantidad comparado de mujeres en violencia doméstica que existe, que es 11.883, el último reporte que tiene Ministerio Público, nosotros le dimos una idea, y es, por favor, aun cuando estamos hablando de tema presupuestario, tenemos que ver la manera de que los recursos lleguen, de que los recursos realmente que estamos hablando que se van a recortar, que es 36% aproximadamente, no tengamos una disminución en el acompañamiento, en la situación real que viven las mujeres hoy en día. Fue lo que les pedimos que por favor hicieran y que nosotros íbamos a apoyar en esto. De igual forma, hace una semana y media nosotros recibimos en el despacho por parte del Ministerio de la Mujer un bloque con modificaciones a la Ley 82 de 2013. Nosotros estamos en la revisión para ver la viabilidad de la misma, pero incluso la Ley 82 es bastante robusta, y lo que mencionaba la señora Markova es totalmente real. Nosotros tenemos en esta ley una red
interinstitucional que tiene que comunicarse, una red que incluya gobiernos locales, que son quienes están cerca de la comunidad diariamente, pero tenemos siempre que verificar al momento de hacer leyes que no quede en letra muerta, que es lo que está sucediendo. O sea, ¿qué pasa? Es un tema de presupuesto. O sea, yo me pregunto, si eliminamos el Ministerio de la Mujer, que es lo que se ha decidido, y lo convertimos en una secretaría, ¿cuánto impacta, cuánto retrocedemos? O al final es que va a depender que las herramientas que tengamos sean efectivas, esté bajo el paraguas que esté. Castalia, yo te plantearía lo siguiente. El presupuesto del Ministerio de la Mujer en el 2024 rondaba aproximadamente al cierre en 12 millones de dólares. El anteproyecto de presupuesto aprobado, que se presenta, porque era 11 el anteproyecto, y se presenta y queda en 7.2 millones de dólares para el próximo año. O sea, tiene una reducción. Ya, el año pasado era 12 millones, 7.2 millones de dólares. Definitivamente, y cero inversión. O sea, tiene cero inversión para hacer proyectos nuevos que puedan justamente complementar acciones para fortalecer las medidas que tiene la institución para reforzar los centros de atención integral. ¿Qué ocurre? Tú tienes 17 centros de atención integral a nivel nacional. Si tú tienes una reducción de ese presupuesto, de una u otra forma va a haber un impacto negativo, porque vas a tener que redistribuir los recursos. Sin embargo, vuelvo y hago la apuesta siguiente. Necesitamos buscar y ser creativas y creativos para que en la ausencia de recursos no sea el motivo para que no busquemos mecanismos de coordinación y trabajo conjunto y mancomunado con todos los sectores de la sociedad. Yo creo que es un espacio importante y lo tipifica la Ley 82, ese proceso de articulación interinstitucional. Pero hay algo importante. Creo que también es más de 30.000 millones de dólares el presupuesto para el otro año 2026. Pudieras hacerse una revisión, porque los mecanismos presupuestarios son flexibles en el sentido que tú puedes hacer traslados interinstitucionales y reforzar el presupuesto de las instituciones competentes. Ahora, la institución la institucionalidad que responda, la que sea que vaya a ser o que se concrete en el camino, deberá seguir atendiendo esto. El hecho de que se disminuya el presupuesto o se cambie la institucionalidad en este momento, la cual desde mi punto de vista debería permanecer por otras razones importantes, no va a eliminar la problemática del país. La problemática del país está presente, la problemática del país está más compleja hoy día por nuevos factores de la propia sociedad, pero sobre todo porque recordemos que cada víctima que fallece en un femicidio, también esas mujeres son madres. El año pasado aproximadamente 20 menores de edad han quedado huérfanos y que el Estado debe asumir esa responsabilidad de poder atender las necesidades psicosociales y de crecimiento y de educación de estos menores que quedan en orfandad. Analicemos la génesis del problema. Ustedes hablan de prevención. El simple hecho de que nosotros tengamos más de 11.000 mujeres, casi 12.000 presentando ya formalmente denuncia en lo que va del año en el Ministerio Público, nos debe alarmar porque detrás de esas 11.000 hay miles que no llegan y no se atreven todavía. Por otra parte, una cifra que también me sorprendió y me corrigen si me equivoco, más de 14.000 en los últimos años pidiendo ingresar a los albergues, que no son los centros de atención. Cuando una mujer pide ya ingresar a los albergues con sus hijos, ¿y cuál es el perfil general de esas mujeres que ustedes a través de la asociación acompañan también? Bueno, el perfil general de todas estas víctimas de violencia doméstica, ellas más que nada son personas que dependen económicamente del maltratador, porque sufren violencia económica, que es el principal caso que se da para llegar a este límite, porque no tienen ni cuentan con recursos para poder mudarse, movilizarse, a pesar de que han puesto una denuncia, no trabajan, no saben valerse por sí mismas. Entonces ahí caemos, ¿dónde está el empoderamiento femenino? El que hay que trabajar mucho. Entonces son también personas que no cuentan con su familia, porque también vienen de una familia de muy bajos recursos. Claro. Entonces, esto es un círculo que tratamos de trabajar dentro de la Fundación, porque inclusive atendemos a las víctimas, pero también damos capacitaciones para enseñarles a ellas a poder desempeñar o a aprender actividades en las que ellas puedan desempeñarse y empoderarse, para que aprendan económicamente ellas mismas a sustentarse. Pero es lamentable que una madre tenga que llegar a este punto. Sí. Yo creo también, aportando un poco a lo que mencionas,
el ver una cifra de 11.883 de víctimas de violencia doméstica también nos habla directamente de ese entorno familiar y de lo que crecen viendo los niños. Es decir, lecciones aprendidas dentro de su hogar, donde tienen que ver las niñas, en este caso, una lección aprendida de víctima y del niño del agresor. Y esto se ve en los entornos infantiles. Nosotros lo conversábamos en nuestra mesa que hicimos del no a la violencia junto con el diputado Camacho y Amireli Chón, diputada de Colón. Hablábamos sobre los temas y nos sorprendía que todo lo que saltaba era violencia doméstica. Nosotros también, desde la Asamblea Nacional y desde la Comisión, hemos organizado una mesa técnica interinstitucional, donde también estamos invitando a la sociedad civil el día 27 de octubre de 10 a 12 en el Salón Azul para poder tratar estos temas y que tengamos realmente soluciones tangibles en el tiempo y que más hablemos un poco de la prevención como tal a cuando ya tenemos que entrar en la judicialización. Es un fenómeno que está a nivel mundial. Europa también tiene cifras alarmantes de las muertes violentas de mujeres, violentas y femicidios. Y donde se están viviendo otro tipo de casos que creo que hasta este momento afortunadamente no los vemos. Pero hablemos de las herramientas que protegen a las mujeres. La joven que fue asesinada en Aguadulce tenía una boleta de protección. Y esto nuevamente ha traído a colación si necesitamos para ayer el uso o no del brazalete, pero ¿cómo es esa la salida? ¿Es esa realmente? ¿Con eso resolvemos el problema? Es que definitivamente pienso que nosotros también tenemos que reeducar. Primero, la víctima nunca sabe dónde tiene que dirigirse a poner una denuncia. Cuando está viviendo la situación es que entonces queremos saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, a qué debemos hacer. Entonces tenemos que reeducar a la población para que cuando pasen estas situaciones sepan cómo actuar, a dónde ir, a dónde dirigirse. Tenemos que empezar por ahí. No es juez de paz, yo he escuchado que es juez de paz, pero ¿qué puede hacer un juez de paz? ¿A dónde tiene que ir la víctima en primera instancia? Yo creo, Castalia, que aquí hay un tema que hay que... Y hablabas del tema de las boletas de protección. O sea, las boletas de protección no están funcionando, porque si funcionaran simplemente no tuviéramos casos como lo que ¿Y se ha conocido algo? viendo. Yo abro un paréntesis. Tengo entendido que en el caso de Aguadulce, la familia y la víctima habían presentado la denuncia y la solicitud de alejamiento, pero el victimario nunca fue notificado. Esos son detalles que ahora, entonces algo está fallando en el sistema. Y ya en ese caso se habían dado, ya se había presentado que había acoso, había chantaje por parte de presentar fotos íntimas de la víctima con el agresor. Ella recibía constantes amenazas por WhatsApp. Todas esas pruebas fueron presentadas ante la Fiscalía para lo que fue la boleta de alejamiento. No estaba notificado. Pero entonces se falla en el transcurso del proceso, o sea, no terminaste con la primera línea, que era el agresor. ¿El resto de las instituciones están alineadas, exministra? Yo pienso que yo pienso que no hemos terminado de hacer una articulación y una coordinación interinstitucional. Pero sobre todo necesitamos identificar dónde están las fallas. Las fallas, lamentablemente, la evidencia más clara es que hay una muerte de una mujer por parte de su expareja. Esa es la evidencia más clara de que el sistema de la medida de protección que existen hoy día están fallando. Entonces, a partir de ese hecho, hay que revisar rápidamente, y aquí viene un tema que creo que es importante mencionar. El hecho de que esta semana tengamos o se haya presentado esta situación tan lamentable, no quiere decir que la otra semana, cuando vengan otros temas, simplemente el tema quedó rezagado en el camino. Como ya ocurrió. O en noviembre, por ejemplo, cuando estemos iniciando el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, el país y las instituciones tomando acciones puntuales para el mes. Esto es un tema de carácter permanente, sistemático. Creo que definitivamente los procesos de hacer campañas masivas, y no solamente el mes de noviembre, sino a lo largo y ancho de todo el año, es fundamental. Llevar los procesos de sensibilización y capacitación a todas las esferas, tanto pública como privada, en las universidades, como lo mencionaba hace un rato. Pero retomo el tema de las medidas de protección. Cuando una mujer va y presenta una denuncia, se ha armado de la valentía y el coraje para poder buscar ayuda en el sistema, en el Estado. Y el Estado
debe responder con la misma intensidad, si le queremos poner de algún nombre, necesita dar respuesta a esa confianza que ha depositado la mujer para ir al sistema y presentar una denuncia por violencia de género. Y de allí que la protección no se quede en protección con una boleta, debe haber un acompañamiento permanente de esa víctima y sobre todo aplicar las medidas de forma contundente a los agresores. Si un agresor viola la medida de protección, que en este caso la boleta de protección o alejamiento de la víctima, pues si la viola, va preso. Claro. O sea, hay que ser contundente y que mande un mensaje, también se mande un mensaje a la sociedad de que las medidas y las leyes se cumplen, que no hay impunidad. ¿Es suficiente y robusta la ley que tenemos hoy? Usted señala que se ha creado una comisión para la revisión. Es correcto. Estamos creando primero esa mesa interinstitucional. Son 21 autoridades invitadas, igualmente sociedad civil. Es para ver la revisión de la ley. De hecho, la diputada Yusaida Marín el 13 de octubre presentó modificaciones a la ley en temas de prevención principalmente, pero esta mesa se ha creado principalmente para ver eso. ¿Qué nos está articulando entre las instituciones que establece la ley? Si MINSA está haciendo su parte. Entonces, realmente estamos prácticamente haciendo la revisión, pero también viendo qué otras medidas se pueden tomar. Bien, ¿y qué hacemos con la sociedad? Porque tenemos un problema de convencer a la mujer agredida en este momento que se atreva. Porque es que da dolor lo que ha pasado esta semana cuando yo digo, ver mujeres cuestionar a las víctimas. O sea, prácticamente los comentarios en redes sociales, y ahora que estamos en era de redes sociales, ver, escuchar cadenas donde literalmente le dice, bien hecho que le pasó. Eso le pasó por meterse con ese loco. ¿Quién la mandó a buscar a ese marido? O sea, de verdad al final terminamos culpando a la víctima de lo que le ha ocurrido. Pero es tal cual lo que vemos siempre, y es que hay una normalización muchas veces de en este sentido. Yo he escuchado muchas veces cuando las parejas se pelean y hay agresión, es como en pelea de marido y mujer nadie se ve meter porque al final la víctima termina regresando con su agresor. Entonces esto no viene de ahorita, viene de antes de las redes sociales. Exacto. Y hay un tema importante allí, el tema de la socialización de nuestros niños y niñas en las diferentes esferas, en la sociedad propia, obviamente, en los hogares, en las escuelas, en todos los espacios donde transmitimos, en los medios de comunicación, qué estamos transmitiendo a nuestros hijos o qué están viendo nuestros hijos en los medios de comunicación que establecen estereotipos y prejuicios con relación a qué es ser mujer o qué es ser hombre en este espacio de nuestras sociedades. Entonces, la normalización dentro de la sociedad de esos prejuicios, obviamente intensifica las formas distintas. La forma más extrema de violencia de género hacia la mujer específicamente es el femicidio, pero tienes un conjunto de violencias, Castalia, como la violencia psicológica, la violencia simbólica que puede estar también representada en el uso de la mujer como objeto para diferentes escenarios o temas, por ejemplo, en temas de campañas para vender un producto comercial, por ejemplo. Tienes también un tema sobre la violencia económica, o sea, tienes distintas expresiones de esas violencias que está sufriendo la mujer hoy día y que no la viene sufriendo hace unos años, que es una estructura de un sistema patriarcal donde la mujer está en una posición de subordinación y donde está en una posición donde el hombre cree que es propiedad, que ejerce control sobre ella y sobre sus propias decisiones, inclusive sobre su propio cuerpo. Entonces, la educación es un elemento fundamental. La Ley 82 establece para el Ministerio de Educación justamente acciones específicas en esta materia. A mí no lo sé, me gustaría saber si actualmente el Ministerio de Educación está cumpliendo o está tomando en consideración lo que está tipificado en la Ley 82 con relación a las competencias para tratar de hacer justamente una educación en igualdad, una educación basada en valores, en respeto, en tolerancia. Y digo algo más aquí, los niveles de intolerancia que estamos viendo en nuestra sociedad expresadas en muchas esferas e inclusive en instituciones públicas y órganos del Estado, también manda un mensaje a la sociedad. ¿Cómo aprendemos a resolver los problemas? Con el diálogo, con la negociación, con la conversación, con la tolerancia en pensar distinto. Necesitamos la resolución de conflictos, exactamente, de una manera pacífica. Entonces, tenemos que también
modelar ejemplos para los más pequeños y los más jóvenes de este país. Ana. A mí lo que me alarma es que nos estamos deshumanizando y lo más triste, entre mujeres, porque no podemos señalar ni juzgar la vida de la víctima porque nosotros no nos toca ese tema. Nos toca es ver la violencia con que se quita una vida, porque realmente nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, sea lo que sea y sea quien sea, hombre o mujer. Nadie tiene derecho a quitarnos la vida de una manera tan violenta. A mí me llama mucho la atención porque cuando existen problemas de violencia doméstica, nadie opina nada, nadie dice nada. Pero cuando ya llegamos a una etapa crítica, grave, en que la mujer ya llegó al hospital grave o inclusive muere, entonces todos los vecinos dicen, ah, sí, es que ahí pasaba algo. Entonces nos volvemos observadores, pero no actuamos. Entonces también no podemos permitir eso. ¿Dónde está nuestra humanización? ¿Cómo vamos a agravar primero en vez de pedir auxilio? En vez de ayudar a la víctima. Es verdad, en el caso de la chica de Santiago, nadie te pedía que fueras a tocarla o a moverla o a cargarla si no querías, pero llama a una ambulancia, llama a una policía y dale el acompañamiento, dile, estamos bien, ya te pedimos ayuda. Eso la va a calmar, la reconforta. Quiero una breve conclusión de cada uno de ustedes antes de finalizar este bloque. Sí, yo considero que ante todo lo que se está dando, lo principal es ser propositivos en qué soluciones podemos dar, cómo podemos acompañar, cómo podemos hacer que nuestras instituciones se comuniquen más. Esa revisión de la ley punto por punto nos va a servir para poder ver qué están haciendo las instituciones y si realmente están cumpliendo con lo establecido dentro de la ley. Yo creo que también hay que hacer un trabajo en casa enorme con nuestros hijos. La primera educación es desde casa, poder ver que estas 11.883 personas que han puesto denuncias por violencia doméstica, veamos también que nuestros hijos están aprendiendo sobre ello. Así que no es solamente lo gubernamental, también en casa. Yo quisiera plantear lo siguiente. Creo que el compromiso que tiene la sociedad es ineludible en este momento. Todos los actores jugamos un rol importante. Todos los sectores juegan un rol importante para sumar acciones concretas y que podamos comenzar a cambiar y a reducir estos números que estamos viendo. Y sobre todo, hago un llamado a la sociedad en su conjunto para que estos temas sean tocados en distintos espacios, en las universidades, en el sector privado, con los medios de comunicación, mantenerlo de forma permanente. Ya necesitamos mantener informada a la ciudadanía, pero también con elementos de soluciones concretas y además con recursos presupuestarios de todos los sectores para que podamos concretar lo que ya está establecido en la norma que hoy día tiene Panamá, que es la Ley 82. Necesitamos hacer efectiva y eficiente la implementación de la norma que Panamá tiene. Y si Panamá tiene una norma, lo primero que tendríamos que hacer es garantizar que esa norma se esté cumpliendo. Ana, termino contigo. Bueno, para mí la verdad, lo primero que quiero transmitirles a ustedes es que necesitamos que dejen de culpar a las víctimas. Nadie quiere ser víctima de una violencia doméstica. Necesitamos cambiar ese chip de esa cultura machista que todavía impera dentro de nuestro país, porque eso es lo que le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones y realmente necesitamos cortar este ciclo de violencia que estamos viviendo a diario en nuestro país y que realmente se está convirtiendo en un problema de salud pública y que necesita ser realmente atendido y con urgencia. Le agradezco a las tres estar con nosotros esta mañana. En Radar, Alexandra Brenes, diputada, presidenta de la Comisión de la Mujer, la exministra Marcova Concepción y Ana Escobar de la Fundación Vida Mujer. Gracias por acompañarnos en este Radar. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar hablaremos de contratos, corrupción y transparencia, un nuevo esfuerzo que llega a la Asamblea Nacional para tratar de poner orden en los contratos del Estado. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Radar y ya me acompañan los que componen esta mesa en este segundo bloque de Radar, contratos, corrupción y transparencia. Me acompañan esta mañana Temístocles Rosas, expresidente de CONEP. Gracias y como siempre, bienvenido a nuestro Radar. Augusto Palacios, diputado y proponente de un proyecto de ley que
promueve prohibir que empresas y personas naturales condenadas por corrupción sean contratadas por el Estado. Y se suma en este análisis Carlos Barzallo, abogado y miembro de la Fundación Libertad Ciudadana. Contexto. Los últimos escándalos de corrupción a lo largo de las últimas administraciones ha hecho la pérdida de confianza en las instituciones. Peor aún, se señala en innumerables ocasiones cuando hacemos el debate que la ley de contrataciones públicas, que ha sufrido una serie de modificaciones, ha permitido lo que para muchos es una trampa legalizada. Lo ponemos en contexto, analizamos el tema, la propuesta que ha llevado el diputado a la Asamblea Nacional y también la opinión del resto de los invitados. Gracias y bienvenido. Quiero empezar con usted, diputado, y conocer los aspectos más relevantes de esta propuesta que ha llevado usted a la Asamblea Nacional. Sí, muchas gracias, agradezco mucho el espacio y saludos a todos los presentes. Este es un proyecto de ley donde estamos modificando la ley de contrataciones públicas, pero nos vamos específicamente al artículo 24. La incapacidad legal para contratar con el Estado ya existe. Esta incapacidad no la estamos inventando nosotros, pero actualmente las empresas condenadas por corrupción, dentro de uno de los renglones que regulan esta incapacidad, pues la misma dice que van a ser incapacitados por 5 años las empresas que sean condenadas por corrupción o por otros delitos donde el sujeto pasivo de la acción penal sea el Estado panameño. Ahora, nosotros estamos haciendo la modificación que no sean 5 años, que sean 10 años de incapacidad para contratar con el Estado. Desde el momento que ya hay una sentencia debidamente ejecutoriada, adicional estamos haciendo modificaciones porque sabemos que hay acuerdo de pena, que hay este tipo de facultades que pueda dar el Ministerio Público y el órgano judicial para poder que las partes lleguen a acuerdos dentro de un proceso penal. Y estamos modificando que también hay una sanción para el respecto, porque actualmente lo que dice es que cuando se llega a un acuerdo de pena, estamos hablando de 3 años de inhabilitación, pero si el acuerdo es eficaz, no hay ni siquiera una sanción de un solo día para contratar con el Estado panameño. Estas son las modificaciones más importantes que estamos haciendo y para poder llevar adelante tiene que ser congruente esto con la norma penal. Hemos hecho una diferenciación en los debates y le hemos dicho a los colegas diputados, el derecho penal es autónomo y el derecho administrativo también lo es. No mezclemos una cosa con la otra. En nuestra casa nosotros regulamos y decimos quién queremos que entre y es lo que estamos llevando adelante con las restricciones que ya existen, no las está inventando este servidor, ya existen para contratar con el Estado. Estos son los temas más puntuales y podemos irlos desarrollando durante la entrevista o durante este panel, que vamos a ver temas un poquito, más detalles sobre el proyecto. Carlos, cuando se hacen las mediciones de transparencia y medidas anticorrupción a nivel internacional y nos valoran, ¿cuánto ha incidido este tipo de medidas con las cuales contamos hoy día en Panamá? Incide enormemente en la percepción, repito, es una percepción, en la forma en que nos ven una serie de personas que miden esto. Este es un índice de índices en el cual se basan con lo que leen en los medios, lo que ven de reportes oficiales. ¿Qué sucede en Panamá? Que el tema de la contratación pública es un semillero de problemas que se intenta solucionar cíclicamente. La ley de contrataciones públicas tiene más de 14 reformas en 15 años, es constantemente reformada, pero no parece llegar al punto ideal. Concentrándonos en este tema que menciona el diputado, la última novedad que hubo fue el tema de la llamada colaboración eficaz. Esto ha sido un tema muy interesante porque hace que en una misma norma haya una regla, una excepción, y la excepción se vuelve más importante que la regla. En palabras muy sencillas, sucede lo siguiente. En Panamá, las personas jurídicas, las empresas, pueden ser condenadas penalmente. Es una novedad, no todos los derechos lo admiten. El artículo 51 dice que una empresa puede ser condenada si es creada o usada para cometer un delito, cualquiera que fuese, incluso si no se beneficia de él, lo cual también es bien novedoso porque otros derechos exigen que la empresa se beneficie. La sanción para una empresa no puede ser llevarla a la cárcel, porque es absurdo, obviamente. La sanción gira en torno a una multa, es dinero. El problema es que las empresas se ríen de la multa porque lo único que les duele realmente es quedar inhabilitadas para contratar con el Estado. Es bien importante señalarlo. No es que queden inhabilitadas para contratar entre privados. Los privados, el que quiera contratar a una empresa corrupta, tiene todo el derecho a hacerlo. Es el Estado el que le dice, mire, usted conmigo no va a contratar. Y ahí viene el juego de los tiempos, que será siempre subjetivo, si son 1, 2, 3, 4, 5. El problema es que se ha regalado anticipadamente el beneficio y a través de acuerdos de colaboración eficaz, que yo puedo demostrar que no son tan eficaces nada, se ha permitido que las empresas lo que logren es una especie de carta que les da el Ministerio Público donde dicen, yo llegué a un acuerdo de colaboración eficaz, puedo seguir contratando. Y recordemos por qué eso no es correcto.
Aquí tuvo que pasar una de dos cosas. El empresario estaba sentado en su oficina trabajando muy arduamente y vino un funcionario y lo corrompió y le dijo, solamente para que puedas obtener este contrato me tienes que dar el 10%. Eso está documentado en muchos casos. O la otra, el funcionario es una víctima y el empresario es muy vivo y va y se le acerca y dice, yo me quiero ganar ese contrato y te pago esta coima. Las dos son corrupción. En una, el empresario tenía que denunciar, no lo hizo. Y en la otra, son parte del mismo problema. El problema es que no se puede premiar a las empresas que han sido condenadas por corrupción, permitiéndoles contratar con el Estado. El tema es que hay que suspenderles ese derecho por un tiempo, se discutirá cuánto, pero no se puede estar en el estado de cosas que estamos hoy, porque lo que genera, contestando la pregunta, es que la percepción que la corrupción sigue rampante. Temístocles, desde la empresa privada, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Y esto ya lo mencionábamos, bueno, es que debe haber políticas internas de cada empresa para ir disminuyendo las prácticas corruptas. Pero aquí en Panamá, tristemente, ante los últimos acontecimientos, cuando se habla de empresarios, se dibuja todo un esquema de corrupción. Y yo decía muy coloquialmente recientemente en mesa de periodistas, es que al final todas las empresas y todos los empresarios quedan metidos en un solo churuco. Así como decimos en buen panameño. ¿Cómo lo ven ustedes, si es necesario o no hacer estas modificaciones? Digo, toda acción que vaya a prevenir o a tratar de mitigar los actos de corrupción son siempre bien vistas. Yo creo que el sector privado lo ha expresado claramente, que tenemos que impulsar estas leyes y tenemos que hacer muchas otras cosas más para garantizar una transparencia y garantizar sobre todo una ejecución eficaz en el tema de las contrataciones públicas. Pero también hay que verlo sobre la base de cómo lo podemos hacer y que también sea eficaz. Carlos ha mencionado 14 reformas en 15 años y todavía seguimos hablando de la misma ley. Algo no apunta correctamente. Pero también tenemos que ver el concepto sobre la eficacia que tiene que existir en la contratación pública, porque al final el Estado tiene que comprar para poder suplir sus necesidades. En este sentido, y es claro, sobre una acción condenada, que es un principio que tenemos que plantear. Se ha condenado, ha sufrido un proceso. Pero también entendemos que en nuestro país nuestros procesos no son rápidos. Conversando acá con el licenciado Barzallo, con Carlos, un proceso te puede durar 10 años. Sí. Y después que te condenan, entonces vienen los 10 años de inhabilitación, pero bueno, seguiste. Y algo tenemos también que hacer con el sistema judicial. Ahora, pues con el sistema penal acusatorio hay otras perspectivas mucho más favorables. ¿Cómo estamos haciendo las empresas? Sí. Las empresas hoy están convencidas en una buena práctica, hemos reforzado nuestras políticas de gobernanza, hemos establecido códigos de ética y hemos establecido prácticas empresariales donde eso no se hace. Por eso es que tú vas a encontrar unos nombres que no son del común o los que usted ve diariamente licitando o participando en empresas de esta o en procesos de esta naturaleza. Sí hay una convicción en el sector empresarial de que tenemos que mostrar una cara distinta, sí, y a través de procesos de buena gobernanza, de prácticas de buen gobierno corporativo, nosotros estamos dando ese paso para que empresas panameñas digan, yo sí lo hago bien y cumplo con la ley. Ahora bien, ¿cuál es la distorsión que ustedes consideran está dentro de la normativa? Porque he escuchado también, es que no solamente el problema está en si prohibimos o no que el Estado contrate empresas condenadas por corrupción, sino hay que hacer una mirada y cambios más profundos nuevamente a la ley de contrataciones públicas, que muchos de sus artículos ha hecho que muchas empresas no puedan siquiera licitar, porque ha sido tan bien diseñada que muchos empresarios a mí me han comentado, Casteles, pero es que yo ni siquiera aplico. Porque es que lo último que le hace falta a ese artículo es que diga que la empresa se llame tal para poder que me contrate. ¿Existe esa distorsión a ese nivel? Sí, el diputado fue muy claro al tratar de separar el tema penal administrativo. Volvamos al mundo administrativo, sencillito. La ley de contrataciones públicas tiene una inhabilitación y una de las primeras es haber participado de cualquier forma en la formación del pliego o en el procedimiento excepcional. ¿Qué quiere decir eso? Ser juez y parte. Usted quiere algo, este es el Estado, me llama a mí fin de semana antes y me dice qué necesita y yo me describo a mí mismo y le mando el pliego. Luego, la otra semana nos llama a todos los demás y nos da 1 o 2 días para llenar todos los requisitos que ya yo tengo listos.
como le estoy tratando de narrar, el problema está fuera de la contratación pública, fuera de la ley, fuera del expediente. Se hizo antes entre el empresario corrupto y el funcionario, que le permite que se diseñe el pliego y entonces yo me lo gano en muy buena lid. Él ni siquiera quiere concursar porque no tiene tiempo. Él de inocente va y concursa y nunca va a ganar porque tiene que ser una persona con corbata roja y él tiene corbata azul. Entonces, ¿qué problema hay ahí? Esas personas, la ley sabiamente dice, no pueden, están inhabilitadas para contratar. Eso no es que hayan sido condenadas a nada. En Panamá, vamos a usar números, datos, solo han sido condenadas 2 empresas, personas jurídicas. Odebrecht, que es un caso atípico, y Campos de PC, las únicas 2 personas. Así que si nos sentamos a esperar las condenas para inhabilitar a alguien... Nunca van a llegar. Nunca van a llegar. No han llegado. Diputado, ¿usted quiere agregar algo en ese sentido? Sí, es que lo que está diciendo el licenciado va precisamente en la vía de este proyecto de ley. Y nosotros lo hemos dicho, este proyecto marca un antes y un después en las contrataciones públicas. Porque es que hemos manejado una congruencia entre la norma administrativa y la norma penal. Y aquí es donde yo paso a rezar rápidamente el artículo 365 del Código Penal, que precisamente causa o es proveniente de lo que está diciendo el licenciado. No hay penas ejemplares, no hay sanciones ejemplares en nuestro código para los fraudes en las contrataciones públicas. El 365 del Código Penal dice que el servidor público que con su gestión favorezca o perjudique a alguno de los participantes en los actos públicos señalados del artículo anterior será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. 2 a 4 años. Nosotros estamos haciendo una modificación en la norma para que podamos pasar de 4 a 8 años. Recordemos que cuando la pena es inferior a 60 meses, estamos hablando de 5 años, automáticamente vienen las sustituciones de pena, no hay pena de prisión y demás. Que bueno, el panameño considera que no hay una sanción verdaderamente ejemplar cuando no hay prisión. Eso es lo que el panameño percibe. Pero hay otro fenómeno aquí, y me corrige Carlos o Temi. El problema está que las grandes empresas que han sido investigadas por corrupción, las grandes, las que se supone tienen el capital para poder andar una gran obra, la experiencia y el personal, son las que el gobierno tiene que dejar de contratar. Entonces, cuando uno como periodista empezó a indagar, oiga, ¿por qué no pasó esta norma? Porque no es la primera vez que se hace el intento. Alguien me dijo, y me reservo el nombre de la fuente, Castells, porque es que si nosotros le prohibimos a esas empresas negociar o licitar, no tenemos quien nos construya la obra. O sea, ¿tan grave es el asunto así? Yo lo que te diría y aquí le hago una reflexión al diputado, ¿qué queremos buscar? 2, 4, 6, 8, el número no creo que sea lo más importante. Es prevenir el delito, pero también garantizar una compra eficiente. ¿Cuál es el papel de la Dirección General de Contrataciones Públicas para que un pliego amañado no continúe? Esas cosas también se tienen que ver dentro de la Ley de Contrataciones Públicas. Todo emana de un pliego de cargos. Ahí es el inicio de un proceso. ¿Lo amaño, no lo amaño? ¿Lo favorezco, no lo favorezco? ¿Qué quiero yo? Y ahí tiene que fortalecerse la práctica dentro de la norma de contrataciones públicas para tener la capacidad de poderlo cuestionar, frenar la licitación, que muchas veces nosotros hemos visto cómo la Dirección de Contrataciones Públicas dice, esto no va, porque ese pliego no cumple con y fortalecer esa parte. Pero en cuanto a lo que tú mencionas, sí, hay cosas muy específicas que no todos pueden hacer. Y te sumo algo, no todos tienen la capacidad financiera para licitar en el Estado porque paga tarde, porque tienes unos procesos engorrosos y no todas van a poder decir yo me atrevo a. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis un poco más integral porque reitero, sí, hay que prevenir el delito, hay que castigar el delito, pero no podemos con eso limitar la eficiencia que necesitaría el Estado para una contratación, porque de lo contrario, hemos hecho un proceso tan bonito, pero la respuesta no llega como se quiere. Yo quiero dar una respuesta al respecto, y es que este es un proyecto de ley que créame que no es un antojo únicamente de este diputado. Esto es un proyecto que ya lo presentamos una vez en la Asamblea Nacional. A raíz de que en primer debate los compañeros dijeron en la Comisión de Economía y Finanzas en su momento, nos encanta el espíritu, es noble, estamos a favor, pero no, automáticamente se cayó. Pudimos muy bien volver a presentar en su momento al día siguiente o la semana siguiente nuevamente el proyecto como una jugada política, pero no se trata de eso.
Nosotros hemos hecho la tarea por un año prácticamente, Castalia, compañeros, nos hemos sentado con Ministerio Público, con el propio Procurador General de la Nación, con exfiscales anticorrupción, con sector civil, nos hemos sentado con Cámara y hemos traído nuevamente una retroalimentación donde incluso estamos tocando el artículo 7 del Código Penal, que son las funciones que tiene que cumplir la pena. ¿Cómo es posible que estamos hablando que una empresa que es creada para cometer actos ilícitos tiene que tener una función de resocialización social? No nos parece, y hemos hecho modificaciones también donde estamos incorporando que las funciones de la pena en cuanto a las personas jurídicas sean la retribución justa, también tendrá una función de prevenir su creación para la comisión de actos delictivos. Creo que por ahí es el enfoque y es un proyecto bastante integral que yo les invito a que hagamos un análisis mientras estamos aquí sentados. Ya en la Asamblea Nacional se ha instalado una subcomisión, porque es cierto, es un proyecto profundo que no es nada más tocar la mesa o levantar la mano y decir estoy a favor o en contra. Hay que incorporarse y yo agradezco a la sociedad civil organizada que se ha involucrado en este proyecto. Ministerio Público está sentado, DGCP también está sentado, a quien le hemos consultado, y me llama mucho la atención de manera positiva que las emisiones de concepto que hemos tenido de este proyecto han sido muy buenas, incluyendo la de la Procuraduría General de la Nación. Carlos. Sí, nada más para abordar todos los temas tocados muy rápidamente. El tema de cualquier cifra siempre dije es subjetivo y tiene también un tipo emocional. En Panamá, desde la ley de delito financiero que la vengo viviendo en 2003, se vuelve una especie de circo romano donde se piden más y más penas. La pregunta que uno tiene que hacerse muy críticamente es, si las penas que tenemos, aunque sean máximas, no se usan y no se aplican, ¿qué sirve si son 10, 20, incluso pena de muerte si no se aplica? Vámonos a la otra cara, porque esto tiene dos caras la moneda. La otra es el peligro de las muy bajas. No solo porque sean muy bajas y no se paguen, sino porque se logran unas vivezas. Un juega vivo panameño que son dos. Rápida prescripción, que es lo que pasa en contratación pública, que tiene hoy en día meses. Nosotros sabemos que un gobierno nunca se investiga en gobierno. Exacto. Tiene que pasar el gobierno que sigue. Se necesitan más de 5 años. Si se comete un acto de corrupción el primer día, ya va a estar prescrito cuando venga el nuevo gobierno porque solo tiene 6 meses. Y la segunda es que nadie va a pisar una cárcel con todo derecho porque si las sanciones son de menos de 60 meses se las van a convertir en trabajo comunitario porque así lo permite la ley y después nos vamos a rasgar la vestidura por eso. Si lo sabemos hoy, no dejemos que pase. Lo segundo es sobre que no haya empresas. Escuchemos en voz alta lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo tenemos que trabajarlo con datos. Yo no puedo creer que no haya empresas que no hayan sido condenadas. Sí las hay que traerlas. Y si en el eventual caso de que no las hubiera, la ley es sabia. La ley dice, si usted trató y no pudo, se va por lo que es odioso, pero es la contratación directa. Es decir, usted trató y no vino nadie porque no hay, como el pasaje bíblico, que alguien le hablaba a Dios y si no encontramos a 10 justos, me vas a destruir la ciudad. Bueno, hay que buscarlo. Ese simplismo nos ha hecho quedarnos con los malos siempre y no poder soltarlos y nos volvemos prisioneros. Hay que dejarlos ir para enviar por primera vez el mensaje de que corrupción no vale la pena y que ganen los buenos, porque hay buenos por ahí esperando que quieren contratar. No tienen chance porque el sistema está corrupto desde, como acabo de demostrar, antes de que se haya abierto la primera hoja del expediente. ¿Por qué no ha pasado en las primeras oportunidades esa propuesta? Voluntad y el deseo de poder ir verdaderamente a un debate. Esperamos que esta ocasión sí tengamos esa oportunidad de ir a un debate profundo. Ya estamos en una subcomisión donde va a salir un informe debidamente compenetrado y sólido con participación de los distintos actores de la sociedad y los actores que tienen que ver con esta norma. Estamos hablando de DGCP, estamos hablando del Ministerio Público, Asamblea Nacional, sociedad civil organizada, empresas, sector empresarial. Creo que es un conjunto de todo lo que estamos viendo, un abanico de ideas para poder llevar un proyecto sólido y que pase. El licenciado dijo algo muy importante y este es el espíritu de este diputado. Recordemos, cuando presentamos iniciativas legislativas, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el espíritu? Como muy bien lo dijo el licenciado Temístocles. ¿Qué busca el diputado? Entonces, verdaderamente tenemos que buscar una sanción y ver de qué manera nosotros abrimos ese abanico para que empresas honestas también tengan la oportunidad de participar. En nuestras comunidades también hay empresas y empresarios serios, honestos. Hay empresas de otros países que ya no vienen a licitar a Panamá porque no ven seriedad en el asunto y hablamos tanto de grado de inversión, que tenemos que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios también de parte del sistema y no sacrificios, porque ni siquiera lo son esfuerzos en base a una probidad y buena fe y lealtad y muestras de que estamos haciendo verdaderamente cambios para poder decirle al inversionista, venga a Panamá. Panamá es un país que usted puede licitar con transparencia. Si usted cumple sin beneficio de tener que estar dando por debajo de la mesa algo, usted va a tener los mismos derechos, igualdad y equidad en las contrataciones públicas. Lo sensitivo del manejo de las contrataciones públicas, los servicios,
las obras y demás, un porcentaje grandísimo del Estado se va en contrataciones públicas. Entonces el Estado le está delegando a un tercero lo que no puede hacer. Y tenemos que delegarlo a gente que tenga verdaderamente buena probidad y lealtad y transparencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones. Pero le quiero reforzar eso, diputado, y lo felicito porque si ese es el espíritu, así deben ser las cosas. Pero generemos confianza y generemos efectividad en el proceso. Por supuesto. Y acaba de decir algo también importante. Perdone, ahí lo importante es que no se ponga tanta traba para que después no puedas contratar. Por supuesto. Yo creo que se tiene que prevenir el delito. Yo creo que tiene que haber una sanción ejemplizante para que no lo quieras hacer. Claro. Y también garantizar esa parte de la eficacia en la compra para que exista la confianza de participar. De acuerdo con usted. Y a la vez, ¿cómo me vas a retribuir eso? Porque si yo tengo que esperar 18 meses para recibir el pago, no es negocio. Así es. Y no me interesa meterme en ese negocio. Coincido con usted. Y si nos vamos a la raíz de lo que ha ocurrido, y no quiero especular, pero sí hipotéticamente hablando, Carlos, y tú creo que debes saber más que yo del asunto, cuando se habla de colaboración y colaboración eficaz, hipotéticamente hablando, tal vez la colaboración eficaz es que la gerencia de esa empresa descubre que el coimiador fue uno de sus mandos bajos y que en componenda con alguien del ministerio que lo está contratando, se inventaron una empresa que sirvió de canasta para desviar. Eso tal vez ha ocurrido y no sin que lo supiesen arriba. O sea, ¿qué pasa cuando hay una colaboración y esos propietarios de esa empresa dicen, sí fue verdad, este fue la persona que nos falló, descubrimos una red dentro de la estructura nuestra y esto fue lo que hicieron con este banco, con este funcionario y con esta empresa? ¿Qué pasa con eso? Eso va al corazón del asunto y no hay que ser hipotético, eso está bien documentado y hay bastantes casos estudiados. Le explico. Es que son muchos actores participando. La empresa como un todo, para llegar a este extremo, tendría que hacer una cosa inusual, que es que haya un acto corporativo donde nosotros somos la directiva y nos reunimos y dejamos en acta de que vamos a cometer un acto de corrupción. Eso no pasa. Ese no es el mundo real. El mundo real es que la empresa manda un mensaje, usted es la gerente y le decimos, si este año usted quiere el bono, usted tiene que ganar muchos contratos. Y usted va a la calle a matar a quien sea para tener los contratos. Y ese incentivo perverso que le crea a la empresa hace que usted hable con el funcionario y le diga, como yo me quiero ganar ese contrato, yo te pago algo y ahí vamos. La empresa no sabe nada, la empresa solo espera ganar. Ahora, uno cuando está en una empresa se da cuenta, yo nunca ganaba nada con el gobierno, ahora llegó este gobierno y me lo gano todo. Y no me gano una, sino dos y tres, como que algo cambió. La empresa tiene un deber de vigilancia. Ella no ha hecho nada, pero ella tiene, a través de los programas que hay, que abundan, de programas de debida diligencia, de cumplimiento, de compliance y de ética, de investigar eso y prevenir, porque los cheques se ven, la plata se ve, hay que seguir la trazabilidad. Cuento corto, ¿cuál es? Sí. Todos tienen que jugar su papel. La empresa se puede zafar de este lío demostrando que tiene programas robustos, que son eficaces y que a pesar de que pasó el hecho, ella hizo todo lo posible para evitarlo. Pero tiene que hacer, tiene que gastar, tiene que capacitar, tiene que invertir, tiene que mandar el mensaje. Si la empresa es pasiva y dice, yo no tengo nada que ver con esto y espero que me llegue la gran contratación donde todos ganamos, el gerente su bono y yo también mis dividendos, la empresa no se va a extrañar que luego la están inhabilitando porque fue muy pasiva. Sí. Entonces, ojo, esto ya está pasando, no tenemos que inventar el agua que moja, esto ya está hecho. Hagamos incentivos y castigos. El incentivo es, si usted se porta bien, esto ya existe, este cuento de que le llamamos colaboración efectiva, que no es efectiva, se ha llamado en el Código Penal de siempre, dos conceptos, agravantes y atenuantes. La atenuante es colaborar. Si usted está metido en el lío y no quiere ser sancionado, usted ayuda y le bajan la pena. No se la quitan del todo, porque ese es el problema, que se ha vuelto una especie de cuando juega Monopolio, una carta para salir de la cárcel. Y eso se vio en las licitaciones de construcción de los últimos periodos. Me disculpan, pero usted acaba de decir algo muy importante, y es algo que nosotros plasmamos, pero yo no estoy de acuerdo que por muy eficaz que sea la colaboración, ni siquiera tenga una sanción de un día para poder seguir contratando. Y es que es cuestionable si es eficaz. Para que sea eficaz hay que esperar. Eficaz, la palabra, si la busco del diccionario, depende del resultado. ¿Qué pasa si usted da una colaboración, inicia un proceso y después todo se cae? Y eso está pasando. Todo el caso de Odebrecht con Brasil, los colaboradores que dijeron cosas, eso no puede que termine en nada. Entonces quedaron premiados sin haber dado, no del premio antes de obtener el resultado. ¿Cómo ven el futuro de esta propuesta en la Asamblea? Tengo un tema para discutirlo. Yo creo que la iniciativa y la intención que ha mostrado el diputado y que está recogiéndose dentro de la Asamblea tiene que llevarnos a ese principio de
contratar con empresas serias y responsables. Acojo lo que dice Carlos en el sentido de que tenemos que tener la mística de que nosotros no caemos en actos de corrupción y hay toda una serie de empresas para eso. Pero sí es una iniciativa que hay que apoyar porque nosotros tenemos que transparentar y garantizar procesos eficientes. ¿Cómo es el futuro de esa iniciativa, Carlos? Yo soy un pesimista que es un realista bien informado. La historia reciente nos está demostrando que todo empieza bien en el primer round, sí, pero el segundo es muy difícil. Y bueno, pero eso no debe hacerlos desmayar. Hay que seguir intentándolo. Aquí hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir porque no queda otra. Si no, colgamos los guantes y nos rendimos. Hay que hacerlo. Soy pesimista porque esto no es de ahora, esto lleva muchos años y cuando la arreglan, la dañan. Porque el problema está, y yo he seguido estos debates, por eso estoy aquí décadas, que cuando uno ve el artículo bueno, le crean un párrafo luego que daña todo lo que dice el artículo bueno. Aquí tiene que ser un poquito más sencillo. ¿Se puede o no se puede? Sí. Y en el medio meter beneficios para poder y castigos por no poder. Diputado, culmino con usted. Soy un hombre de fe y tengo que cumplir con un mandato. El mandato de lo que nosotros predicamos en campaña fue que íbamos a combatir la corrupción y estamos presentando precisamente proyectos como estos que han sido bien consultados y que ahorita mismo nos encontramos en una mesa técnica. Puntos a favor, emisiones de conceptos favorables por parte del Ministerio Público, por parte de la DGCP, Sociedad Civil Organizada, y las inquietudes que han tenido al respecto fue precisamente ese el motivo por el cual estamos en una mesa técnica y estoy convencido de que esa mesa técnica va a salir un consenso que es el que vamos a presentar y como le dije a los compañeros, ustedes han prohijado un proyecto, significa que ustedes lo adoptaron. El proyecto ya no es solo mío, el proyecto pasa a ser parte de la Comisión de Economía y Finanzas y ustedes todos tienen que proteger y darle la solidez necesaria a este proyecto para que avance y vaya al Pleno de la Asamblea Nacional. Caballeros, gracias por acompañarme en este bloque de Radar. Vamos a darle seguimiento a lo que vaya a ocurrir allá en la Asamblea Nacional. Voy a la pausa, pero al regresar nos acompaña el ministro de Salud, Fernando Boy, y su equipo de trabajo. Vamos a analizar cómo quedó ese presupuesto reasignado y cuáles serán las prioridades para un sistema de salud que amerita también revisión. Vamos a la pausa y siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Radar de hoy, domingo 19 de octubre. Tal como lo hemos avanzado, hoy me acompaña Fernando Boy Galindo, ministro de Salud. Ministro, qué gusto tenerle con nosotros en Radar y gracias por este espacio que nos permite para analizar la situación de nuestro sistema de salud. Gracias a ti, Castalia. Nos acompaña también la doctora Yelkis Gil. Ella es directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctora, bienvenida a Radar. Y se suma también a esta mesa Serafín Sánchez. Él es asesor desde el del despacho superior del Ministerio de Salud. Muy buenos días, gracias. Esperamos abordar, no solamente vamos a hacer un balance, ministro, de la situación de nuestro sistema de salud, sino también los ajustes que ha hecho el actual gobierno por procurar mejoras en la atención de salud. Voy a empezar con un balance que usted nos pueda plantear en este momento cuando han transcurrido ya 1 año y 3 meses de gestión. ¿Cómo evalúa usted la situación hoy día de nuestro sistema de salud? Bueno, yo creo que hemos hecho en 1 año y 3 meses de gestión, creo que bastante. Una de las cosas yo creo que importantes que el gobierno ha hecho por designación del presidente de la República como enfocándonos realmente en lo que agravaba más la atención del público, que era el costo de los medicamentos. Logramos reducir pero significativamente el costo de los medicamentos, a tal punto que ya inclusive usted no escucha que hay un rumor sobre el aumento, sobre el precio de los medicamentos, sino que hemos logrado que en algunos rubros inclusive han bajado hasta el 96% del costo con respecto a las farmacias privadas. Así que hemos reducido mucho el costo de los medicamentos. Además, hemos logrado que se abastezca completamente todo el sistema de salud y estamos trabajando fuertemente en esa parte para que con la telemedicina logremos que no falten los medicamentos en cada uno de los centros de salud. Además de eso, pues hemos retomado la acción de poder poner al día todas las infraestructuras, todos los hospitales que ustedes conocen ya, inclusive les doy la primicia de que a mitad de noviembre vamos a estar inaugurando el hospital de Metetí. Tampoco, el
de Guararé. El hospital de Guararé. Y el 27 de noviembre vamos a estar inaugurando el de Bugaba. Y luego el día, aproximadamente el 15 de diciembre, vamos a estar inaugurando el de San Isidro, que va a darle soluciones a casi 300.000 personas y hospitales que estaban totalmente detenidos por obras de costos millonarios, pero que van a poder desarrollar también otras actividades, como por ejemplo la docencia, que tanto se necesita para poder cumplir con los médicos internos, que ahora hablamos sobre ese tema, pero creo que hemos cumplido con ese aspecto, y para el otro año tenemos el proyecto de poder a nivel nacional atender la atención primaria. La atención primaria es lo fundamental para nosotros, sí, porque es lo que va a evitar que la gente tenga que migrar hacia otros lugares a atenderse por enfermedades que pueden ser curadas en su propia comunidad. Así que eso en parte es uno de los proyectos más importantes que tiene el Ministerio para el próximo año. Evaluamos este primer presupuesto elaborado por este gobierno y designado al Ministerio de Salud. ¿En cuánto finalmente ha quedado el presupuesto? 2.400 millones de dólares. Debo aclarar algo. Esos 2.400 millones de dólares, hay 1.200 millones que se van al Seguro Social, porque es lo que prometió el gobierno y se hizo en la discusión de la Asamblea. Se aprobó la ley 462 que le garantiza las jubilaciones a todos los panameños. Entonces, eso implica al día de hoy que el gobierno tiene que poner casi 1.2 billones de dólares para poder sufragar y eso viene de ahí, esas pensiones. Luego también, acuérdense que en ese presupuesto que tiene el MINSA hay una porción que hay que dársela a saneamiento saneamiento nacional, y hay otra porción que hay que darle al IDAAN y también el presupuesto de la recolección de la basura. O sea que todas esas estructuras están metidas dentro del presupuesto que tiene el Ministerio de Salud. Y nosotros, por supuesto, que los requerimientos son muchísimo mayores, pero vamos a ver cómo iniciamos el proceso en restituir todas las obras de infraestructura, todas las necesidades que tienen cada uno de los hospitales. Doctora Yelkis, ¿cuál será la prioridad y la distribución, tomando en cuenta lo que nos plantea el ministro? Pues al final pareciera que fuera poco lo que se tiene en comparación a la demanda que hay a nivel nacional. Sí, definitivamente, como bien dijo el señor ministro, posterior a una vista presupuestaria donde el Ministerio de Salud fue con sus distintas direcciones a sustentar las necesidades, que en salud son muchas, vamos a enfocarnos en la atención primaria. Sabemos que es algo prioritario, toda vez que es la primera contención que tiene la población y la primera respuesta. Y con esto ayudaríamos también a nuestros hospitales que tienen la mayor atención, deben derivar sus servicios a la mayor atención de diagnósticos más complejos. Adicional a esto, hay servicios muy sensitivos que debemos mantener, como son los servicios de traslado de pacientes, el servicio de hemodiálisis, el tema también de la sostenibilidad o financiamiento y funcionamiento que tienen nuestros hospitales. Y va de la mano con el tema del recurso humano. Tanto nombrar recurso humano que se hace necesario en todas las especialidades y no solamente en la parte médica. Estamos hablando de enfermeras, de la parte de laboratorio, farmacias, hablamos de extensión de horario, que es parte también del fortalecimiento de la atención primaria, pero para esto necesitamos recurso humano. ¿Cuántos hospitales tenemos a nivel nacional y centros de salud? Nosotros tenemos 17 hospitales, tenemos 4 patronatos, tenemos 3 institutos y tenemos actualmente 454 puestos de salud, 195 centros de salud y 109 subcentros de salud. Tenemos 15 MINSA-CAXIS, 6 policentros y también 8 centros de promoción. O sea, el MINSA tiene una red hospitalaria grande. Tenemos un total de 839 instalaciones y a todas tenemos que darles respuesta, tanto a las que están funcionando como a aquellas, como bien mencionó el ministro, que debemos retomar. Los puestos de salud es una instalación prioritaria, sobre todo no solamente en áreas de difícil acceso. Un puesto de salud con personal nos puede ayudar a hacer esa primera atención prioritaria y minimizar que esa persona, posterior a un traslado,
no llegue tan complicado dentro de su condición o fallecer. Y en medio de este engranaje tan complejo, hace un par de semanas analizamos aquí mismo en Radar y con la participación de un ex representante de la Organización Panamericana de Salud. Abríamos el debate sobre la necesidad de planificar, o sea, si en Panamá nosotros, ¿en qué etapa estamos de saber cuántos hospitales realmente necesitamos? ¿Cuántos MINSA-CAPSIS nosotros necesitamos? ¿Cuántos centros de salud? Porque hubo un tiempo que se empezaron a cerrar por algún tipo de estrategia de algún gobierno que no recuerdo en este momento, pero al final no sabemos si esta estrategia respondía en ese momento a un tema de presupuesto o era que realmente se podía utilizar otro modelo que permitiera ir cerrando poco a poco pequeños centros de salud siempre y cuando hubiese hospitales con mayor capacidad de atención. ¿Cómo estamos en ese sentido, ministro? Mira, te agradezco esa pregunta, Castalia, porque creo que es fundamental ese aspecto. Nosotros estamos conformando un equipo robusto, no solamente de médicos, sino de profesionales en poder proyectar el desarrollo, la planificación de la institución. Cosa que se ha hecho, pero no se ha hecho de una manera viéndola a largo plazo, dónde vamos a ir nosotros con las instalaciones. Ahora tenemos una situación más compleja, que es que queremos estructurar una integración entre ambas instituciones, la Caja de Seguro Social y el MINSA, y eso requiere una planificación con mucho detalle, muy profesional, y yo creo que lo vamos a lograr pronto. Tanto el director Mon y su junta directiva como nosotros queremos echar adelante ese proyecto, que es lo que va a poder ayudarnos a que no tengamos tantos costos en la parte operativa de duplicación de funciones. Si es que, por ejemplo, yo pongo por ejemplo, siempre nosotros reportamos lo que pasó en Curundú, que la gente demandaba la apertura del centro de salud. Nosotros decíamos, sin embargo, pero es que están dos hospitales bastante cerca. Está el hospital San Miguel Arcángel, está el hospital Santo Tomás, hay otros centros de salud. O sea, en este sentido, cuando se haga esa planificación de la integración, obviamente desaparecerán algunos puestos de salud. Bueno, lo que se va a hacer, obviamente, es como está pasando en Azuero. Ya empezamos con Azuero. Y lo que se está haciendo es que las diferentes especialidades van a ser ubicadas en los diferentes hospitales, de manera tal que podamos atender bien a la gente, a la población, en las especialidades que van a ser atendidas e identificadas adecuadamente. Por ejemplo, que ese es otro tema que es importante, es en la telemedicina. Hoy en día ya hay varias regiones del país en las cuales tú puedes desde tu celular identificar dónde está la atención que uno requiere y qué tan cerca está de donde uno se encuentra, de su residencia. Eso va a permitir no solamente identificar dónde está la especialidad, sino que además identificará dónde están, si hay medicamentos, si no hay medicamentos, en la cita con el médico, todo lo que es las radiografías y todo lo demás van a estar metidos dentro del sistema. ¿Usted quiere agregar algo, doctora, al respecto? Pues, sí, en relación a lo que dijo el ministro y viendo todo la integración y viendo la planificación, no es que los puestos van a desaparecer, porque son instalaciones que tuvieron una inversión y que tienen un uso y es una necesidad y la población así lo demanda. Lo que sí se está haciendo dentro de la planificación es que si la población circundante del puesto creció, porque crece, y hay más diagnósticos, ese puesto sube a un subcentro. Pero claro, todo esto requiere financiamiento. ¿Y cuál es la demanda hoy día de pacientes? ¿Cuántos pacientes atiende todos los hospitales y centros de salud, un aproximado? Un aproximado de 60.000 a 80.000, lo que es el Hospital del Niño, hospitales grandes definitivamente son hospitales que una vez que refieren los pacientes se quedan con los pacientes, pueden rondar 120.000. ¿Adultos mayores? Adultos mayores, la pirámide, claro, ha tenido una inversión y sabemos que el adulto mayor vive más. Y es más, el adulto mayor en nuestros hospitales, puede también decir el doctor Serafín, tienen 10 camas de más hospitalización. Así que el adulto mayor, la pirámide de ellos ha crecido un 20%. ¿Y cuánto presiona las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión y la tensión en nuestro sistema? Nos presiona un 40%, porque sabemos ya que son las que más impactan en el tema de presupuesto. Nosotros lo vemos como una inversión. Salud es una inversión, pero también sabemos que en el momento de presupuesto es un costo en el tema de la salud. Sí, igualmente, Castalia, quería yo hacer énfasis en este momento, ya que en este mes de octubre, el día 10, se celebró el Día Internacional de la Salud Mental. La salud mental es uno de los focos primordiales y principales que en el Ministerio de Salud lo tenemos presente.
ya que nuestra sociedad está sujeta a una gran tensión, a una gran presión, tanto niños y adolescentes. ¿Hay mayor demanda? Hay mayor demanda, igualmente la capacidad instalada que tenemos nosotros para prestar los servicios y los medicamentos al acceso de dichos pacientes los tenemos hoy día. Acabo de venir recientemente de una actividad internacional sobre los medicamentos y Panamá, gracias a la gestión del Ministerio de Salud, cuenta con los medicamentos actualizados para nuestros pacientes y sobre todo las puertas abiertas y hacer el llamado igualmente a la población que en el ámbito de salud mental es prioritario, que no solamente pensemos en diabetes, hipertensión y estas otras patologías, sino el estado de bienestar físico y mental, como se define lo que es la salud. Bien, voy a entrar a otra etapa de esta entrevista, ministro, y tiene que ver con lo más reciente. El clamor hemos escuchado a lo largo de esta semana que termina a estudiantes graduandos peleando los espacios para poder hacer su residencia y terminar este proceso de formación. Usted dio unas declaraciones recientemente y señalaba algo. Que me lleva a esta única pregunta. ¿Estamos formando médicos en demasía, más de lo que necesita nuestro sistema de salud, que para el común de los panameños que necesitamos más médicos? Pero ¿cuál es la situación actual y qué recomendaciones ustedes dan, ministro? Empiezo por lo primero, Natalia. Primero que la ley del internado data de 1959, es una ley que va para 70 años pronto. Entonces, esa ley hay que acondicionarla a la actualidad, a lo que está viviendo el país actualmente. Los internados, por ejemplo, a nivel latinoamericano, son 1 año. Y como usted sabe, o les explico, que el internado va casado de la mano con la docencia. La docencia, una cosa no puede venir sin la otra, sino no tiene ninguna justificación. Pero no solamente eso, el problema es mucho más profundo, porque ahora le explico varios temas que son importantes con esto. Nosotros hemos conformado una mesa de análisis, de estudios, donde está el doctor Serafín, donde está la doctora Yelkis y muchas otras personas que tienen que ver con los gremios y todo el mundo está tratando de aportar lo propio para que salga una modificación a la ley que sea viable con lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Primero que todo, que el ingreso del estudiante a las escuelas de medicina, que hoy en día son 8, antes nada más que había una escuela de medicina, ahora son 8. Entonces, primero que todo, no hay un control de los ingresos. Ya queremos establecer un examen que permita que se les seleccionen bien. No todo el mundo puede ser médico, porque no hay vocación o porque no tiene la preparación, etcétera. Lo otro es que una vez que eso se tenga ya visualmente identificado, cuántas personas deben entrar en el sistema, porque hay tantos que entran, tantos que egresan, y esa cantidad tiene que ser consona con lo que el país necesita. Okay. Entonces, eso ya se está estipulando. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha ocurrido ahora mismo? Ahora mismo hay cupos para aproximadamente una necesidad en el país de 330 médicos, pero hay 650 que se están egresando. Y eso pasa todos los años. Nosotros, el presidente de la República, por su indicación, resolvimos el problema que teníamos de arrastre. Ya quedó todo el mundo, quedamos, como quien dice, ya limpiamos la mesa. Este año se asignaron 290 cupos que ya entraron y 37 que quedaban rezagados. Todavía quedan 203 más 4 más 207 que tienen que entrar. Son muchos. Pero le explico. Esto, ¿qué pasa? Cuando un interno, no es cuestión del presupuesto ni de nombrarlo nada más porque sí, tiene que haber las instalaciones y tienen que haber los docentes que puedan agarrar a un grupo para poder enseñarle. La medicina se aprende visualmente y se aprende con el tacto. Entonces, por ejemplo, imagínense nada más un paciente que ahora antes tenía 4 o 5 internos que veían al paciente y le dicen que le depriman la garganta, la lengua para poder ver la garganta y tal. Si hoy hay 25 en la fila, ¿cómo hacemos con ese paciente? Con ese pobre paciente que tiene que estar... Eso es insostenible. Entonces, yo me sentiría como conejillo de India. Entonces, estas cosas, y no van a aprender además. Ahora bien, ¿cuántos hay hoy día? Hablábamos antes de iniciar el programa del fenómeno de los médicos sin futuro. Que incluso se vestían de negro. Eso ya se pasó ese capítulo, ya se ubicaron a esos muchachos.
a esos jóvenes médicos? Gracias por la pregunta, Castalia. Y eso lleva al momento cuando ingresamos nosotros a la administración. Hay que tener presente que actualmente están egresando un promedio de 600 personas por año de las diferentes facultades de medicina que actualmente están aquí en nuestra república, porque tenemos desde Chiriquí, facultades en Santiago y facultades aquí en la ciudad de Panamá. Así que son 600 egresados en promedio por año de estas diferentes facultades. Al llegar nosotros, bajo la administración del doctor Boy, al Ministerio de Salud, nos encontramos con el fenómeno de los médicos sin futuro. Vestían de negro, venían con un precedente de varios meses sin saber qué iba a pasar con ellos con el tema de su internado. Inmediatamente se realiza el viva voz, se entabla una mesa de reunión con los mismos médicos en su momento y el señor ministro hace un compromiso a través de gestionar el presupuesto a nivel de la Asamblea de la ubicación de estas 218 personas. Estos 218 médicos a este año y 3 meses de gestión nuestra están terminando su primer año de internado y va ahora a su segundo año. En su momento, como lo dijo el señor ministro, quedaron 39 rezagados. Igualmente, se entabló una reunión con ellos y ellos acaban de ingresar a esto. Así que fueron 285 médicos que acaban de ingresar en esta viva voz. Ya que vamos, Castalia, ese mismo día del último viva voz se entabló de que 4 médicos de este grupo de los 203, ¿sí?, donde está la doctora Forsyth y 3 médicos más, igualmente por parte de nosotros, porque esto es una responsabilidad compartida de Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud. La Caja de Seguro Social otorga una cantidad de plazas y el Ministerio de Salud una cantidad de plazas. ¿Cuál es el máximo de médicos internos que puede recibir un hospital? En este momento, de acuerdo a nuestra capacidad instalada, es prácticamente a lo que hemos tenido ahora mismo, máximo unos 280 médicos en este momento para que salgan bien formados. Es importante tener presente esto. Hoy día se habla de una ley de malpraxis. Imagínate que estos muchachos no salgan formados adecuadamente a la calle. El día de mañana esta misma ley se convertiría para ellos un arma de doble filo. Pero ¿qué vamos a hacer con este cúmulo? Y vuelvo y hago la pregunta. ¿Estamos formando demasiados médicos para la capacidad que tiene nuestro sistema de formarlos? Como verás, Castalia, en esta administración acabamos de inaugurar en funcionamiento el Hospital Amador Guerrero. Como dijo el señor ministro, próximamente vamos a tener estos hospitales en funcionamiento. Van a ser hospitales que van a tener la capacidad instalada de poder formar a estos profesionales. Comprendemos y entendemos la situación angustiosa de estos colegas. Todos aquí fuimos médicos y sabemos lo que se pasa, lo que la familia sufre, porque fue muy costosa la formación de estos muchachos a nivel de universidades privadas, igualmente la pública, de que están ansiosos de ingresar a formarse. Entonces, el día 20, ellos saben desde ese día que tienen una reunión con la parte del Seguro Social, Ministerio de Salud, FENAMERIT, mi persona, para establecer con ellos la estrategia de dónde los vamos a ubicar y podamos así cumplir como hicimos con los anteriores grupos. Agradecemos a todos estos diputados que hoy han manifestado su preocupación y su interés y que anticipadamente nos están dando el apoyo en la Comisión de Presupuesto, porque el presupuesto no solamente es para el nombramiento de la plaza, sino para los insumos de los mismos. Así que por parte del Ministerio de Salud le agradecemos el apoyo que anticipadamente nos está manifestando. ¿Quiere agregar al respecto, ministro? Sí, yo diría, y efectivamente, yo quiero darle las gracias al ministro Chapman y a la gente del MEF porque nos ayudaron mucho en buscar el presupuesto para poder lograr estas plazas. Pero hay algo que yo creo que es que ya estamos entendiendo que esto es mucho más profundo que nada más que nombrarla, porque si seguimos produciendo esa cantidad de egresados de las escuelas de medicina sin ningún control, y esta es quizás la única profesión que realmente el Estado se obliga a que el que se gradúa tiene que nombrarlo y pagarle y eventualmente entonces darle el título, darle la idoneidad. Así es que yo creo que esto es mucho más profundo que eso. Tenemos que hacer un acuerdo con las universidades que están, tanto las públicas como las privadas, que están produciendo los médicos y ver y estar claros en lo que va a suceder. Sí, pero en ese mismo sentido, ¿cómo están los planes de nuestro sistema también de ir formando a los médicos especialistas que sí nos hacen falta? Ese es otro tema, Castalia, y es importante. Los especialistas, depende de la especialidad,
y yo creo que desde mi punto de vista yo estaría totalmente de acuerdo en que si alguien termina su escuela de medicina y entra a una especialidad, que él concurra a su especialidad sin tener que buscarse la obligación de buscar un internado, porque realmente no hace lógica. Pero aparte de eso, hay que motivar a las personas. El doctor Serafín está muy metido en esto porque hay que motivarla. El otro día se hizo por ejemplo, en oncología, se sacaron unas plazas para poder hacer la especialidad y nadie aplicó. Entonces, ese es el problema. En las especialidades, sobre todo, hay mucha deficiencia en nuestro sistema. En todo Azuero tenemos un cardiólogo. Entonces, es grave esto es grave la situación. Pero lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que en otros países también ocurre lo mismo. Así que ellos tratan de atraer a estos especialistas y le ofrecen de todo, mucho mejores sueldos, inclusive mucho más poder convertirse, tener una nacionalidad en otro país. Así que es complicado. Licenciado, doctor. Sí, yo quería agregar algo, Castalia, con respecto a comentarios que he escuchado, con respecto a que si el examen es difícil para pasarlo. Y para prueba está de que el puntaje actual que tenemos es de 44.5 que para pasar el examen, y que de todas las universidades pasan, tanto de la Universidad de Panamá, la UNACHI, la Latina, la Columbus, de todas las universidades pasan. O sea que es un examen de que los muchachos se tienen que preparar, y para eso previamente, ya desde finales de septiembre, octubre, en la página web del MINSA, igualmente la FENAMERI, aparece el calendario de la fecha de los exámenes y de las plazas para las diferentes posiciones que se van a dar, para que ellos se preparen con anticipación. Sí, voy a aprovechar el tiempo que me queda. Hay un tema que no quiero dejar en el tintero y tiene que ver con los proyectos de ley que buscan castigar la mala praxis. ¿Qué opinan ustedes? Hay un segundo intento, tenemos a varias asociaciones apelando a que esto se discute y se debate en Panamá. En el pasado se ha intentado, pero no ha ocurrido nada. Yo pienso, Castalia, que debo partir por decir que nosotros ninguno avala una mala praxis. Si alguien comete una mal praxis, tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley. La ley inclusive existe para poder hacer eso. Es una estructura complicada, difícil, hay que tener cuidado de cómo se hace, porque a veces se ponen denuncias sobre mal praxis que eso se le pasa directamente al órgano judicial, al Ministerio Público, y ellos tienen que hacer la investigación y nosotros colaborar con el expediente clínico para que se vean todo el análisis de qué ocurrió. Esto pasa inclusive en todos los hospitales, hay un día en que hay una reunión. ¿Y qué tan recurrentes son las denuncias, al menos en los hospitales del MINSA? Nosotros tenemos, por ejemplo, que es el hospital que más ha salido, me parece a mí que malamente vilipendiado. Nicolás Solano. Nicolás Solano, sí. Nicolás Solano, yo debo decir que ahí se ven más de 60.000 personas todos los años. Tienen en 5 años 20 denuncias. De esas 20 denuncias, ¿cuántas realmente hay una mal praxis? No, yo no lo sé, todavía están en el proceso. Pero hay veces que esa determinación de una mal praxis es una percepción dolida a veces de un familiar. Y yo lo entiendo, lo puedo entender. Es que muchas de las denuncias que nos llegan, al menos a nosotros, tiene que ver también con el trato que reciben, a veces no solamente el personal médico, sino el personal administrativo, que dice espere allí, o usted no fue a la ventanilla. Se lo digo porque yo lo viví. Bueno. Entonces, cuando uno espera una atención, tampoco es que la recibe única y exclusivamente en ese sentido del médico, sino también del personal administrativo que atiende que se puede convertir en una mala práctica que puede poner en peligro la vida de una persona. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que, y es una prioridad nuestra, la doctora Yelkis lo sabe, y está estructurando un equipo que debe ir a desarrollar toda la buena práctica dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud, que la gente entienda que los que están recibiendo allí son seres humanos que vienen con dolencias, sí, y que a pesar de que cada uno puede tener su dolor interno, sus problemas, pero tiene que cambiar cuando llega al hospital, y eso yo creo que es una cuestión de darle seguimiento a todo el personal para poder educarlo en ese sentido. Doctora. Gracias.
Como bien mencionó el señor ministro, estamos trabajando en varias vías de forma paralela porque salud es dinámico y sabemos que la población espera cambios, ¿no? Y esos son cambios sensitivos. Estamos haciendo intervenciones en los servicios de urgencia, es una de las primeras puertas de entrada, 24/7, el paciente llega tanto con alguna condición aguda o no y se le debe dar un trato humano digno y también un trato eficiente. Estamos haciendo intervenciones también en el tema de cirugías seguras, las pautas que se hacen en los distintos tipos de pacientes que entran a un salón de operaciones y estamos trabajando también en conjunto, porque es un trabajo en equipo de varias direcciones, interviniendo en el tema de normas, protocolos, guías, porque para hablar de mala praxis lo primero que nos piden es el seguimiento de las normas, de las guías de atención. Entonces estamos trabajando en conjunto, como bien dijo el señor ministro, es un desafío la parte de salud. Sabemos que para trabajarlo es en conjunto. Hemos tenido acercamientos con la Comisión de Salud también. Sabemos que los anteproyectos nos llegan y vamos nosotros dando nuestra opinión técnica, siempre una opinión técnica de lo que es viable, no viable. El tema de mala praxis, igual que muchas asociaciones se han acercado a nosotros en la parte del Ministerio de Salud, tanto en la Dirección de Provisión como en la Dirección General de Salud Pública, ha emitido ciertos criterios. Creemos que incluso llegar antes de allá podemos nosotros buscar soluciones en el sistema y las asociaciones también están trabajando. Y también la asociación de pacientes. Esto es muy importante decirlo. Pasar el radar en un tema como salud es bastante amplio y el tiempo es corto. Hemos conversado media hora de la situación actual. Ministro, yo le agradezco el haber venido. Solamente un último tema que no puedo dejar por fuera y que podamos enviar un mensaje. ¿Cómo estamos en materia de prevención, que al final es una tarea que ha tenido un pendiente hace muchísimas administraciones? Mientras no tengamos prevención, vamos a tener a un sistema de salud presionado. Así es. Mire, a pesar de que nosotros ya estamos poniendo la última tecnología a nivel de todos los hospitales, la robótica, estamos entrando con todo para que todos los panameños tengan la mejor atención posible que exista en el mundo. Pero lo fundamental es prevenir, hacer que la gente pueda vivir más años como está ocurriendo, pero de una manera sana. Entonces, para hacer eso hay que primero meternos en el sistema de atención primaria. Eso es lo clave, porque ahí detectamos si hay algún cáncer que esté empezando, que tenemos un plan de erradicación del cáncer cervicouterino para el año 2029 y queremos detectar también si ahí hay alguien que está empezando a tener un problema renal y se le pueda atender antes de que tenga que ir a dializarse. En fin, esa es la clave de esto, es la atención primaria. Quiero agradecerle, ministro, por acompañarnos en este radar y espero que no sea la primera y única vez que nos acompañen para poder permitir en este espacio hablar de nuestro sistema. Hay que hablar de las enfermedades que más están impactando a los panameños, las edades, las regiones, porque ustedes tienen plenamente identificadas las regiones donde hay mayores incidencias, por ejemplo, de problemas renales. Les agradezco muchísimo. Bienvenidos siempre a Radar. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar, como siempre, vamos a compartir la caricatura de Hilde y nuestras conclusiones. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar. Ya ha llegado el momento de compartir la caricatura de Hilde, que al parecer se ha inspirado en nuestro primer bloque al que denominamos femicidios y medidas de protección. Escucharon ustedes a las expertas y se las describo. Aparece un panameño muy preocupado, por cierto, con alguien que se parece a la justicia, pero esa justicia viene mal herida por una espada que dice impunidad, y le pregunta el panameño, ¿usted también es víctima de maltrato? Pues sí, porque son muchas las víctimas y las medidas de protección no están funcionando. Me encanta tu mensaje, Hilde, que nos lleva a reflexionar lo que ha estado pasando en las últimas semanas en nuestro país. Estamos listos ya para compartir nuestras conclusiones. Las conclusiones de nuestro programa se las vamos a dedicar al primer bloque. En lo que va de este año, 17 mujeres han muerto por femicidio en Panamá. Una cifra que suma más de 11.000 denuncias de violencia doméstica presentadas ante el Ministerio Público. El aumento de estos casos pone en evidencia la necesidad de revisar la Ley 82, creada para proteger a las víctimas y prevenir el delito.
pero cuya aplicación se ve afectada por la falta de articulación entre las instituciones responsables. Expertos coinciden que se requieren más que recursos, prevención y campañas de concienciación ante una sociedad que muestra signos alarmantes de violencia. En TVN Media nos unimos a las voces que exigen un alto a la violencia contra las mujeres. Nuestros espacios continuarán abiertos para impulsar el debate, la reflexión y las acciones necesarias hacia una sociedad que valore y proteja la vida de las mujeres, pilares de nuestras familias y nuestras comunidades. Hasta aquí nuestras conclusiones y nuestro radar. Y como siempre, gracias por la compañía. Nos vemos el próximo fin de semana.